Ahora, los vegetales tienen la mitocondria y tienen los cloroplastos. Y cuando vos te empezás a comparar, decís, ah, la miércoles, eso de complejos superiores, seres superiores, está para discutir. Cuando vos empezás a ver esto, empezás a darte cuenta además que, miren, adentro de la mitocondria está la clorofila, ese pigmento que reacciona ante la luz solar y lleva adelante esto. Junta las moléculas de dióxido de carbono más agua y forma la glucosa, el tallo, la hoja. Eso lo hace la clorofila. Adentro de nuestro organismo, hablando de mamíferos, animales, tenemos a la hemoglobina. Miren un ratito estas dos estructuras. Estas son las proteínas o los complejos proteicos, este perteneciente a la clorofila y este perteneciente a la hemoglobina. ¿Los ven muy parecidos o los ven bastante diferentes? ¿Cómo los ven ustedes? O sea, Este tiene magnesio que él tiene hierro. muy bien. Lo único que cambia, digamos, hay algunas pequeñas cuestiones espaciales muy someras, digamos. Pero lo que cambia son los núcleos. La hemoglobina tiene como núcleo el hierro. ¿Qué carga tiene el hierro? Positiva, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Qué núcleo tiene la clorofila? Magnesio. Cuando yo recién le decía de que los pastos en otoño con poca luz no pueden tomar el magnesio del suelo y se ponen transparentes los pastitos, verde clarito, ¿qué está pasando? La hipomagnesemia o tetania de los pastos, esos terneros que empiezan a temblar en los otoños lluviosos, que le está faltando magnesio en los pastos, está pasando esto, gente. No se está pudiendo formar la clorofila porque está faltando el magnesio necesario para poder elaborar este pigmento. Los pastos van a estar verde clarito y no va a tener magnesio y el bichito que se lo coma no va a tomar ese magnesio y por lo tanto va a empezar a tener trastornos nerviosos porque necesitamos sí o sí el magnesio para poder tener correctamente nuestro sistema nervioso funcionando. Fíjense en cómo está todo vinculado y es algo hermoso. Ahora, el magnesio también tiene carga positiva. Es un catión. Lo mismo que el hierro. Ahora fíjense, estas moléculas son parecidas. Esta la tenemos nosotros y esta la tienen los vegetales. O sea que cuando la lupa la aumentamos y nos vamos hasta lo molecular, ¿dónde está la diferencia nuestra con los árboles? Por eso a veces uno dice, es romántico decir hermano árbol. Y yo no sé, depende de dónde te parás para decir eso, qué piensa tu cabeza para pensar eso. Cuando empezamos a ver esto, es algo increíble. La hemoglobina, incluso, no reacciona con la luz solar en el caso de los mamíferos, porque va empaquetada adentro de una célula especializada que es el eritrocito. Que el eritrocito son como moneditas que adentro están llenas de hemoglobina y que va transportando el oxígeno hasta el lugar donde tiene que entregar ese gas. Pero cuando la hemoglobina se puede salir del eritrocito, que suele pasar en algunas patologías de los animales que se intoxican con alguna plantita tóxica o algo y les agarra una pataleta al hígado, ese hígado no puede sintetizar o almacenar como corresponde esta hemoglobina que queda libre cuando se mueren los eritrocitos, se van a morir de viejos, digamos, de viejitos se mueren y esto queda suelto. Si el hígado, por ejemplo, maltratado por alguna plantita tóxica, no lo puede volver a juntar, a almacenar y dejarlo disponible para que se vuelvan a meter dentro de un eritrocito joven y quedan sueltos, esa hemoglobina cuando está suelta así pasa por los lugares despigmentados de la piel y reacciona con los rayos solares. Y ustedes van a ver bichitos de mucosas rosaditas o de pelaje blanco que están todos flechados. Y se flechan. ¿Cómo es que se flechan? De adentro para afuera, es como que reaccionan al sol. Lo que está pasando es que hay hemoglobina suelta por ese mecanismo que está alterado del hígado y que cuando la hemoglobina es impactada con los rayos solares, desparrama energía con procesos similares como los que hace la clorofila, porque en definitiva son más o menos lo mismo. Parece,
es increíble, pero ahí empiezan a cerrar un montón de cuestiones. Y es que nosotros realmente somos bastante parecidos a los vegetales. Y de ahí podemos pensar dos cosas. ¿Nos interesa hacer crecer las pasturas? Van a necesitar cumplir todas estas cuestiones. Si nosotros nos alimentamos como animalitos de esas pasturas, vamos a tener que también pensar en que el suelo tiene que estar bien, para que esa planta tenga que estar bien y para que los que comemos de lo que produce el suelo también podamos estar bien, porque en definitiva tenemos maquinarias muy parecidas para poder producir energía y para poder crecer. Entonces, fíjense, otra comparación. Me encantan las comparaciones, porque la verdad que la reflashé por ese lado. Miren, esta es una plantita, ¿ves? Esta es otra plantita. Una tiene flechitas en azul y esta tiene flechitas en rojo. Fíjense en que acá lo que se está mostrando es el xilema, que es un sistema vascular, corríjanme los ingenieros, que lo que hace es tomar los macronutrientes o micronutrientes que se absorben del suelo, medio en bruto así, digamos lo que deje pasar acá este sector de la rizosfera, las raíces, y las conduce a los órganos especializados para esa transformación de la savia bruta que se va a realizar en las hojas con esta relación de la maquinaria energética con el sol. Eso pasa en las hojas. Y una vez que en la hoja se elabora esa savia ya más elaborada que se puede distribuir al resto de la plantita, fíjense en que va a ser conducida por el floema hacia las raíces, hacia todos aquellos sectores de las plantas que necesitan tener una savia ya elaborada para cumplir con todas las funciones de crecimiento, las reacciones químicas, etcétera, etcétera. Corríjame si lo dije más o menos bien. Está bien, el xilema Está bien. lleva agua y mineral. Agua y mineral. Así simple, cortito de al pie. Perfecto. Y el floema sí lleva producto elaborado, porque así como gran parte de la fotosíntesis se hace en la hoja, no tiene que llevar esa energía, transportársela a la raíz, al tallo, a lugares donde no se hizo la fotosíntesis. Exactamente. Se necesitan para que la planta se desarrolle. Entonces lo que hace es eso. La fabriquita está ahí en la hoja, pero necesitan algunos de los ladrillos, los necesita que vienen del suelo, del ambiente, procesa, lo forma distintos tipos de azúcares y los mueve a los lugares así, como reservas, como energía, y en ese flujo, arrastrándolo junto con el agua, llevan muchas cosas más, como hormonas y no así. Está buenísimo. Bueno, genial. Ahora fíjense en que acá claramente hay como dos sentidos de circulación de esos fluidos, ¿no? Ahora, fíjense en lo que pasa en la vaca o en nosotros. ¿Qué pasa? Fíjense que hasta incluso la persona que diseñó esto hasta le puso más o menos los mismos colores. El sistema vascular nuestro, el sistema arterioso y el sistema venoso también es un sistema muy similar al de las plantas, en donde se transporta la savia nuestra, que es la sangre, digamos, y todos los componentes de ese tejido maravilloso que es la sangre, y también, digamos, se hace circular esa sangre por los lugares especializados, donde se absorbe el alimento, como las paredes del intestino, se lo lleva al hígado. El hígado es una fábrica de hormonas y es una máquina impresionante, un ser vivo que está trabajando todo el tiempo en poder procesar, formar un alimento que pueda ser distribuido en el cuerpo. Es decir, que hasta compartimos un diseño, una arquitectura para el transporte de fluido que es muy similar. De hecho, ahora se viene sabiendo las estrategias inmunológicas que tienen las plantas, que hasta tienen mucho parecido con las estrategias inmunológicas que tenemos los mamíferos, para poder mantener un equilibrio con toda la fauna que nos rodea, digamos, esto de estar en equilibrio con las bacterias, los virus, los parásitos. O sea, hay muchas cosas que son compartidas. Entonces, a partir de esas observaciones y a partir también de observaciones que tenían que ver con decir, che, bueno, pero ¿por qué se ha descalabrado esto de la agricultura? Los relatos de ustedes, el relato que me hacías hoy, que antes se producía de tal manera y no se usaba nada, y ahora resulta ser que no se puede producir nada si no se echa veneno, ¿no? Claro, hay muchos planteos que hoy nos lo estamos haciendo, que evidentemente hace muchísimo tiempo atrás ya había personas que le empezaba a hacer ruido ese tipo de cuestiones. Hace 60 años atrás
como esto viene toda tecnología importada que nunca la necesitamos y que viene de Europa, en Europa ya hace 60 años atrás estaban tratando de deshojar la margarita que hoy, hace 10 años, 15 años intensamente ya nos empezamos a plantear nosotros. Pancho Chuzó, este señor, empezó a hacerse ese planteo, de decir, che, mirá, están usando productos de síntesis química, que nosotros le llamamos agrotóxicos. Bueno, el principio activo es tal cosa, pero yo veo que tiene efectos, yo no estoy comprando esto para que me produzca este desastre, digamos. Entonces, ¿qué está pasando con este principio activo y los efectos secundarios que se están produciendo con el uso de estas cuestiones? Y empezó a estudiar esa cuestión y él, fíjense en lo que enuncia, se los voy a leer para no poner en mí palabras que dijo ese señor. Fíjense, dice, todo ciclo de vida, miren lo que dice el chabuzo Chuzó, dice, todo ciclo de vida depende de la satisfacción de las necesidades nutricionales del organismo vivo, coma. Estamos de acuerdo hasta ahí, es lo que venimos diciendo hasta ahora. Pero fíjense en cómo abre la jugada este hombre. Dice, igual si se trata de un virus, una planta o un animal. Yo cuando me puse a leer esto detenidamente, me quedé medio pensando, porque nosotros cuando hablamos de trofobiosis, la tendencia es hablar de la planta que se alimenta, no se alimenta, se enferma, no se enferma, atacada de la plaga, y nos quedamos medio ahí, o por lo menos yo eso es lo que he sentido, y lo que yo interpretaba en un principio. Y Chuzó no dice eso solamente, él pone una coma y dice, esto le pasa a todos los seres vivos, gente. O sea, está hablando de los virus. O sea, está hablando del COVID. O sea, el COVID, bicho desgraciado, que hoy nos vuelve loco, bueno, evidentemente la cuestión de la trofobiosis también impacta en su vida. Entonces él dice eso, que para poder vivir nosotros necesitamos de suplir como corresponde los nutrientes. Y esto que parece tan obvio, cuando nosotros empezamos a apretar el lente y empezamos a ver en profundidad, cuando fracasa la postura de las gallinitas, los animales no levantan peso, nosotros nos enfermamos de cualquier peste, si nosotros empezamos a ver en profundidad, evidentemente algo nos está faltando a nuestro organismo que no estamos atendiendo y por lo tanto aparece este quebranto. Fíjense, acá dice, la teoría de la trofobiosis, enunciada por Chuzó, ese científico francés, se basa en la idea de que un ser vivo solo sobrevive cuando dispone del alimento adecuado. Y concluye especialmente para el tema de las plantas, que las plantas solo serán atacadas por insectos, ácaros, nemátodos y microorganismos patógenos cuando su savia, su sangre, contenga el alimento que estas plagas, ¿no?, precisan para su supervivencia. Bueno, yo ahí no me animaría a decir en este momento que mi sangre tiene algunas cuestiones que hace que la Escherichia coli lo vea como interesante y por eso se va a replicar y después me va a agarrar diarrea. O le puede pasar lo mismo a un animal. Tendría que pensarlo mucho mejor para poder decir de esa manera, para hacer literalmente como dice este señor. Pero hasta esta coma es exactamente lo que nos ocurre a nosotros. Fíjense en esto. Dispone del alimento adecuado y concluye que las plantas o los mamíferos, los animales, las aves, serán atacadas por insectos, ácaros y nemátodes. Los insectos, cualquiera de los insectos, hasta incluso los mosquitos que vuelven locos las gallinas. Los nemátodes, ¿qué son los nemátodes? Los gusanos que tenemos en la panza, que vuelve loco los sistemas de producción de los rumiantes. O sea, los rumiantes tienen el complejo de la gastroenteritis verminosa, un montón de gusanos viviendo en la panza de las vacas, de las ovejas, de los chanchos. Algunos gusanos viven también en el pulmón, que nos vuelven locos, y hay que hacerse la pregunta, ¿por qué nos vuelven locos? Son nemátodes eso. Y ácaros, ¿qué son los ácaros? Son los pequeños arácnidos, que son los de la sarna, que también nos vuelven locos, ¿no? Insectos, en el caso de la gallina, los piojos chupadores, los piojos masticadores. Evidentemente hay una cuestión muy importante que es el de la alimentación
que se desatiende y que hace que estos bichitos que estaban de alguna manera en paz con nosotros, se inviertan las relaciones, se alteren esas relaciones y nosotros lo veamos como un episodio de enfermedad. Bueno, un poco en la explicación del fenómeno de la trofobiosis, lo que se ponía en balance, lo que le ocurre a una planta son esos dos estadios de su metabolismo, ¿no? En la cual, en el caso de una planta que se encuentra en estado de proteosíntesis, es decir, que está sintetizando proteína, está creciendo, está funcionando, su ciclo de reproducción está activo, ¿no? ¿De qué va a depender? Bueno, de la cantidad y de la diversidad, no del nitrógeno, fósforo y potasio que me comentaban los compas, sino de esa abundancia donde selectivamente la plantita pueda tener todo eso disponible para decir, bueno, en este momento del año tomo el magnesio, en este momento del año y según mi estado fenológico voy a tomar esta otra cosa, pero tiene que estar disponible. Que esté y que esté disponible también es muy distinto, ¿no? Eso lo habíamos hablado con el tema del suelo. El fósforo que está pero que no está disponible, ¿no? Bueno, entonces, de los oligoelementos, oligo porque son en pequeñas cantidades, chiquitos que los habíamos visto acá en colores, y complejos orgánicos. Esa plantita va a estar creciendo, va a estar jovial, va a estar, digamos, viendo que repunta, la famosa llamarada de pasto que dice Guasán, que aparece la explosión del pasto, que qué sé yo. Sería ese caso, ¿no? Algo que está creciendo. Lo mismo le pasa a los animales y nos pasa a nosotros. Cuando nosotros tenemos una buena alimentación, no estamos estresados, tenemos un ambiente que no es hostil, te reproducís, tenés ganas de copular, todo eso acontece en las personas. ¿Qué es lo que le pasa a las plantas? A todos los seres vivos nos pasa eso. Cuando hay estrés, no hay ganas de reproducirse, no hay ganas de vivir, no creces, aparece, digamos, todas las condiciones de patología que no, tira todo para atrás. Bueno, cuando estamos de 10 es como si tuviéramos en un estado de proteosíntesis, ¿no? En la abundancia estamos bien. Ahora, ¿qué le pasa a una planta cuando no tiene esos alimentos, cuando está todo para atrás, no consigue lo que necesita? Cuando se han activado sus mecanismos intracelulares de muerte programada también, que es algo que nosotros no mencionamos, pero los seres vivos tenemos programada nuestra muerte. Lo que pasa es que puede ser digna o indigna, ¿tá? O puede acelerarse por disturbios. Ustedes saben que el cáncer en realidad es un disturbio que cuando no se atiende a esto, prematuramente empiezan a ocurrir cuestiones de rebeldía dentro de la célula de nuestro organismo, hastiadas de vivir una vida miserable, de falta de buenos alimentos, y tenemos rebeliones internas. Así como tenemos mitocondrias que toman sus propias decisiones y tenemos un montón de células que toman sus propias decisiones, hay grupos de células que, ante las penurias que le hacemos vivir a nuestro cuerpo, toman sus propias decisiones. Se organizan entre ellas y se rebelan. Y empiezan el poco malnutriente que toman del cuerpo a usarlo para rebelarse contra nuestra cabeza que no los ha llevado a un buen lugar donde... Exactamente. Pero es eso más o menos lo que pasa, compas. Entonces, por eso las tasas de neoplasias y de cáncer con la agresión del monocultivo, los estilos de vida y todo, Berzeñasi con su cátedra lo demostró plenamente y es algo inobjetable. Eso está demostrado que es así. Bueno, en medicina nosotros estudiamos algo que se aborda clásicamente así, como la tríada ecológica del fenómeno de la enfermedad. Y la enfermedad es un malestar, es un desequilibrio, es una situación no deseada por cualquier ser vivo, donde es un evento multicausal. Es decir, hay varias situaciones que deben darse para que pueda aparecer esa sensación de malestar, que no solamente queda como una sensación, sino que realmente impacta en nuestros organismos y hace que no podamos estar en esta situación, estemos más de este lado. Entonces, fíjense que acá hay un triangulito con flechitas que van y vienen, ¿no? Acá también están las flechitas y acá hay una balanza, ¿no? Que quiere indicar equilibrio. Entonces, acá nosotros clásicamente siempre
se habló de que para que alguien o alguno se enferme, tienen que existir agentes infecciosos o agentes etiológicos. Porque la palabra etiológico viene del griego etos, que significa hecho, cosa que está produciendo algo, ¿no? Pueden ser los agroquímicos también. No necesariamente tiene que ser una bacteria, un hemato, algo, exactamente. Es algo que está induciendo o generando, digamos, potencialmente algún cambio en ese ser que lo está sufriendo. ¿Por qué digo potencialmente? Y acá le pongo a la Lynn Margulis acá. Porque nosotros somos muy rápidos para echarle la culpa al agente agresor. Diarrea, Escherichia coli. Diarrea a los 21 días, 20 días, coccidio. No sé, dermatitis, estafilococo dorado. No, pero una dermatitis tal, Pseudomonas aeruginosa. Y le ponemos nombre, digamos. Sí, por supuesto. Todo lo que nos pueda pasar como desequilibrio, siempre buscamos ese bicho y le vamos a sacudir con antibióticos. Y por ahí esa mirada ha hecho que lleguemos a la situación donde nosotros estamos. Cuando empezamos a ver, resulta ser que en realidad toda la vida hemos convivido, hasta incluso con las cepas que son patogénicas. Por ejemplo, los cocos gram positivos, que son bacterias muy habitantes de nuestra piel, muy habitantes de nuestro sistema respiratorio, están ahí, están con nosotros, conviven. Hay poblaciones de esos bichitos que son incluso coagulasa positivos, se llama así porque reaccionan en el laboratorio ante esa prueba bioquímica y son los más jodidos. Esos son los que matan a los bebés por neumonía, meningitis, están en esos embrollos, están esos bichitos. Pero la verdad que cuando los seres humanos o los animalitos están bien, alimentados, sin estrés, vos haces un raspado para ver qué bichitos hay, resulta ser que te los encontrás. No, están. Y están, les digo, cómodos, ¿no? Viviendo ahí. Pero ¿saben una cosa? En el sistema respiratorio, por ejemplo, nosotros tenemos adentro del sistema respiratorio, todos los bichos lo tienen, adentro tenemos micropelitos, que todo el tiempo están haciendo este trabajo. Chicoteando todo lo que esté en la luz de ese caño, que es la tráquea, los alvéolos, los bronquiolos, todos los cañitos, la nariz, todo, pequeños pelitos que le pegan un latigazo así a cualquier cosa, moco, partícula, lo que sea, y en dirección hacia las aberturas naturales. Por eso por ahí se nos... largalo que lo peleo, lárguelo nomás. Porque llegó hasta ahí gracias a los pelitos. ¿Tá? Esos pelitos son microscópicos, son una especialización que tienen las células de la mucosa del árbol respiratorio. Y mientras nosotros estamos bien, ese pulmón, ese árbol respiratorio produce moco y produce el movimiento de las cilias, de esos pelitos. Cuando yo agarro un chancho o una gallina y la encierro en un lugar y esa gallina hace caca y pichí, ustedes saben que el pichí y la caca sale junto por la cloaca, ¿no? El único orificio de la gallina sale por ahí. Y empieza a ver ese vaos de orina, amoníaco, ¿no? Entramos a una porqueriza y te hace arder los ojos, el olor a bosta, el olor a meada de los bichos. El amoníaco. Bueno, el gas ese, ¿saben lo que hace? Paraliza los pelitos. No los deja mover más. Y si esos pelitos no chicotean las cosas para afuera, ¿qué pasa? El bicho tiene que seguir respirando. No puede prescindir de respirar. Y sigue respirando, los bichos que ahora van a estar en cantidades excesivas flotando con el amoníaco de la bosta donde ellos se reproducen. Y van a parar al pulmón. Y ahí empiezan las enfermedades jodidísimas de los sistemas de producción intensivo de cerdos encerrados, donde sí o sí dependen de un ventilador y de un termómetro que siempre esté corriendo ahí. Se cortó la luz, se murieron todos los chanchos. ¿Por qué? Porque el ser humano termina un animal que necesita desplazarse, buscar bicho en el suelo, buscar la sombra, hacer caca en distintos lugares, dormir con su mamá,
independizarse, seguir a una chancha. No, encerrado así. Todos los días de su vida la chancha así, empiezan con movimientos así de la locura que les agarra y ahí, subirse, acostarse, subirse, acostarse. Eso hacen muchos seres humanos y después sobre eso hay que remediar, metiendo de afuera, energía, 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 porquería, energía, porquería, energía. No se resuelve. Después se come eso y los seres humanos que comen eso terminan en esto, en proteólisis. Porque no puede ser muy saludable comer algo que está en proteólisis. Entonces, estos agentes infecciosos, lo que sea, están. Ahora, nosotros acá tenemos los animales que nos podemos involucrar, ¿no? Como parte de esa complejidad. Acá nos metemos nosotros, no estamos dibujados, pero nosotros nos metemos también a interactuar con estos bichitos. ¿Y por qué es importante en el fenómeno de la enfermedad de los animales? Por lo que recién hablábamos del caso de las vacas, por ejemplo. No son lo mismo, por ejemplo, la enfermedad de pata de un animal que tiene pezuña blanca de una que tiene pezuña negra. Los bichitos que tienen pezuña negra, ya sean ovejas, ya sean cabras, ya sean vacas, aguantan mucho más este tipo de suelos encharcados. Son más resistentes. Ese pigmento hace que esas patitas sean más resistentes a que estos que están ahí colonizando, cuando se macera por la humedad, puedan generar la pododermatitis séptica, que es la famoso pietín, o manquera o renguera de las vacas en estos días lluviosos a la salida del tambo. Salida del tambo. ¿Cómo son las salidas del tambo? Desastrosa, siempre. Siempre. A menos que se les haga una plataforma de cemento que también es desastrosa, siempre es desastrosa. Exactamente, compañera. La salida de los tambos son unos chiqueros de bosta acumulada de hace 40 años. Y los bichos ahí viven de esa situación, ya sean recontra... Mirá, le va a poner... Mirá lo que le va a poner a la vaca. Le está por poner, no sé, el antibiótico más... ¡Dale! Y están ahí, ya no le podés entrar con nada, porque la vaca, por más que le ponga esa chufla, va a salir y va a pasar por el mismo lugar. Y lo que es peor de todo, buscando la gran teta que lleve 50 litros, los pezones rozan con el barro de la salida. Ellas, tratando de salir de esas circunstancias, se patean con las patas las tetas y mastiti, mastiti, mastiti todo el tiempo. ¿Por qué en este país todas las vacas ya se asume que son mastíticas? En este país ya se asume que todas las vacas son mastíticas, solo que son subclínicas. ¿Por qué se asumió eso? Porque el modelo productivo hizo que todas las vacas, y encima las mastitis ahora se heredan. Ahora hay herencia de la mastitis. Madre con mastitis, hijo con mastitis, hay que sacarlo, la ternera no puede esto, tiene que estar alejada, porque si no, mastitis no te la sacás más de encima. ¿Está? Bueno. Ellos están ahí, nosotros les brindamos las condiciones para que sean heavy y van a estar ahí y aprovechando la oportunidad. Bueno, hay variaciones entre razas, no todos respondemos de la misma manera ante las agresiones. Algunos podemos caminar en pata, otros no, y todo es una gran variabilidad. O sea que depende de la que te toque, vas a reaccionar. Y el ambiente es todo lo que nos rodea. El ambiente es suelo, aire, el agua que usamos nosotros para el consumo y la que consumen los animales. Una de las primeras cosas que siempre hay que hacer es analizar el agua. El agua es súper importante. Bueno, los rumiantes en el momento de calor, una vaca puede estar consumiendo 150 litros de agua por día. Una gallina, aunque las gallinas son bastante ahorradoras de agua, consumen agua a lo pavo. Y sobre todo la gallina ponedora, cuando está en plena producción, ese huevo que tiene 70 gramos, 64, 70, 75 gramos, tiene una gran cantidad de agua. Si ustedes ponen un huevo al lado de la gallina, volumétricamente es muy importante. Entonces, ella necesita, encima la gallina, no puede transpirar. Entonces, la forma de intercambio de temperatura, ustedes saben que las aves tienen mucha temperatura corporal. 41, 42 grados la temperatura de las aves. Es mucha temperatura. Imagínense en esa temperatura en pleno verano, que las gallinitas andan abriendo las alitas así para que les pase el aire por las alitas, abren el pico y están jadeando a partir ya de los 25, 20. Si ahora vamos, probablemente estén con el pico abierto. ¿Qué están haciendo ahí? Están
Aspiran aire, lo mezclan con los vapores de agua generado en el pulmón y largan vapor de agua. Porque cuando largan vapor de agua, lo que están eliminando es calor del cuerpo. ¿Y cómo hace vos? Si vos necesitas sacar temperatura de tu cuerpo para que siempre el termómetro esté en 41, y vos lo eliminás ese calor en forma de vapor de agua, ¿qué tenés que consumir para poder eliminar calor? Agua. Tomo agua, formo vapor, largo calor. Tomo agua, bueno. Yo no las puedo observar a mis gallinitas durante todo el día, pero yo he visto que en el verano mis gallinas han estado tomando entre 700, 800 y hasta 1 litro de agua por gallina. Yo no sé si jugaban, nunca las vi en esa situación todo el tiempo que yo estuve ahí. Le calculé la altura para que no joroben y nada. Y yo un día fui a controlarlas varias veces y a mí la cuenta me daba un exceso de agua que me parecía una locura y sin embargo siempre, más o menos los días muy calurosos de 32, 33 grados, 700, 800 mililitros de agua por gallina en postura me estaban tomando. Todo esto sucede contextualizado dentro de lo que es, yo le llamo, o no sé, ustedes le pueden llamar como quieran, pero para mí esto es lo que engloba es el paradigma productivo. Algunos lo ponen como una cuarta pata, para mí no es una cuarta pata. Para mí es lo que nosotros estábamos viendo recién, que es lo que engloba todo. Porque esta tríada, sí, del feedlot y todas estas cuestiones, pero cuando tus tomas de decisiones no impactan en esto y en esto a la misma vez, vos estás siempre buscando a ver cuál es la patita que erró, a ver si es el agente infeccioso. Entonces yo digo, ay, vamos a hacer la baje de pastura porque seguramente acá tenemos la monchu con tortu o los tertagios tertagi, y hago esto, lavo la pastura, junto caca de los animales y voy a hacer un HPG para ver cuántos huevos por gramo en materia fecal, y voy detrás de eso para tomar la decisión si vacuno o no vacuno, si administro o no administro algún biocida para atacar parásitos, ese tipo de cuestiones. Pero siempre estamos desconociendo, digamos, cómo es el sistema de toma de decisiones del campo, digamos. Porque capaz que esto que estamos charlando, capaz que cualquiera viene y dice, no, inyección intrapalpebral, le vamos a poner ahí, que qué sé yo, y nosotros ya estamos pensando de otra manera. Nosotros estamos diciendo, sí, estos ya están. Animales susceptibles, y si es por capitalización o hotelería o lo que sea, mucho no te van a caer con esos bichos. Por ahora ese es tu negocio, hasta que te puedas capitalizar y tener tu propia hacienda. Y empezamos a pensar si en una de esas ahí no hay que hacer un planteo agroforestal, digamos, mecanizado, como ustedes lo pueden llevar adelante. Entonces voy a decir, bueno, ¿y si hacemos todas las cosas a la vez? Claro, si hacemos todas las cosas a la vez, entonces el sistema de gestión, a mí no me gusta hablar de gestión porque es una porquería más de la empresa y esas cuestiones, ¿qué es gestionar? Pero es cómo tomamos las decisiones, cómo está nuestra cabeza. Es decir, ¿será que nosotros vamos y la vemos a la vaca y decimos, pobrecita la vaca? Y no nos sentimos como parte de ese animal sufriente o que está bien, y entonces podemos irnos a dormir sabiendo que los bichos están mugiendo de hambre, o que no pueden comer porque esto que a ustedes les preocupa del tema de la mosca. Entonces hay un contexto donde se da esta interacción que para mí tiene que ver cómo humanamente tomamos las decisiones. Entonces, los que estamos acá, muchos de nosotros producimos animales para el abasto. ¿Por qué se hacen estos comentarios? Porque yo recién les comentaba que es medio difícil encarar los pastoreos racionales así de una cuando nadie hizo esa trayectoria y la sabe abordar y acompañar a ese productor, y entonces se empieza con prácticas que van a tender a eso, pero que no es el pastoreo racional. Y estas que están acá son esas prácticas. Permiso, compañero. Por ejemplo, este es el caso de una chacra que ahora están haciendo pastoreo mixto, pero que ellos empezaron como en un proceso de transición de ir hacia ese pastoreo mixto, racional, estabilizado.
Pero ellos empezaron primero, por ejemplo, tenían ovinos y empezaron a practicar este tipo de pastoreo. Un pastoreo semi-intensivo por franja. Ahí necesitaban un pastor que esté atendiendo los animales. Esa franja de pastoreo, los animales se ubican teniendo acá el hilo del boyero enfrente, pero acá atrás no pueden recular. ¿Por qué? Porque está el pastor acá atrás, los animales, además ya esta parte ya está pastoreada y se le va dando franjitas y esas franjas ya están calculadas según la cantidad de pasto que van a comer por cada episodio de pastoreo, que a su vez debe ser 2 o 3 veces por día. Entonces, sí o sí necesita una persona, un pastor. Que esté dedicada exclusivamente a eso. Exactamente. Un pastor dedicado a llevar a los animales con una regla de madera, probablemente le estira, le decía hasta acá le corro el boyero, le habilita el boyero, van los bichos ahí, comen y los retira de la pastura 2 o 3 veces por día. ¿Por qué? Porque no se pudo resolver llevar la bebida hasta ese lugar, porque las pasturas corren riesgo de ser, si vos no tenés bien apotrerado el sistema y bien entendido el pastoreo racional, los tiempos de reposo, si eso no está ajustado, cuánto es la carga instantánea, cuáles son las categorías que tienen que ir a esa pastura en particular y con ese estado de pastura en particular, si eso no está afinado, se empieza por lo menos a mandar a los animales al campo con esta propuesta. Esto se puede llevar adelante mientras uno va estudiando cómo es el hábito de pastoreo de esos animales, cómo se comportan la oveja, si son dóciles, no son dóciles, si alguno de esos animales tiene algún grado de jerarquía social. Entonces se empiezan a identificar cuáles son los animales que tienen, los que encaran hacia el pastoreo, que lo entendieron, que en esa agenda diaria llegó la hora de ir a pastorear y entonces encaran las primeras, que esas son las que uno tiene que decir, la caravana tal y tal y tal, son las madrazas, digamos, las patronas, las que encaran, y sobre todo en la oveja es la hembra. La jerarca en los ovinos es la hembra es la hembra alfa, digamos. Esto en la ley de los máximos rendimientos que propone Wazang, que es la tercera ley, quizás tiene algo que ver con esto, es decir, yo obtengo el máximo rendimiento de lo que pueda cosechar de ese suelo, pero también de productividad de los animales en la medida de que yo pueda cosechar la mayor cantidad de pasto sin que los animales me estén pisando el pasto al cohete o inutilizándolo con las deyecciones, o porque el animal por su categoría decide comer tal parte de la planta y la otra no la deja. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para poder aprovechar todo lo que nos puede ofrecer una pastura? Una de las propuestas es poder separarla por categorías animal. Vamos a suponer, no es lo mismo la ternerada que una oveja seca, que una vaca seca o que una vaca lactando. Cada uno de esos grupos va a tener distintos requerimientos alimenticios. Un ternero no tiene tan bien desarrollado su rumen y su sistema digestivo lo está entrenando, digamos, está creciendo. Entonces, quizás esa categoría más pequeñita no se puede mandar a un sorgo de Alepo, porque ese yuyo tan lignificado va a entrar a un tanque de fermentación como es el rumen, de un ternerito que está reducido, que terminó de ser un mamón hace unos meses, está creciendo, todavía no tiene toda la flora bacteriana, parasitaria, de hongos, de levaduras en su rumen, y no va a poder hacer un buen aprovechamiento, ni que hablar del aparato masticatorio que va a poder aprovechar de ese pasto duro. Ahora, una vaca de 3, 4 años, probablemente una vaca seca o algún toro que no esté prestando servicio en ese momento, sí lo podemos destinar a un lugar como ese donde pueda cosechar ese tipo de pasto. Entonces nosotros vamos a elegir los brotes más tiernos, la comida más abundante, más fácil de digerir para aquellos animales que tienen más requerimientos. En donde uno dice, tengo vaca, tengo oveja, tengo cerdo y tengo gallina, porque una granja diversificada. ¿Qué hago? ¿Los pastoreo todo por separado? Necesito gente que me atienda la gallina, gente que me atienda los chanchos, gente que me atienda... Bueno, en la medida que nosotros podemos biodiversificar el sistema
que haya comida para todos, para todas las especies y para todas las categorías dentro de una misma especie, yo empiezo a tener cierta laxitud, a permitirme que esos animales puedan compartir ese mismo espacio para poder conseguir sus alimentos. Pero esa situación se va a dar, a mi modo de ver, por las experiencias que estuve viendo, de que va a aparecer en la medida de que ahí esté el alimento al alcance de todos y que no haya un planteo, digamos, de escasez, donde tenga que haber competencia entre los distintos bichitos que van a ir a comer en ese lugar. Porque ahí aparece el problema. Es decir, la vaca, la oveja, el cerdo y la gallina van a estar interesados por los únicos brotes que hay de la única plantita que hay. ¿Qué va a pasar ahí? Y la que va a perder va a ser la gallina. ¿Por qué? Y porque el chancho va a correr la gallina y si está hambriado el chancho se va a terminar comiendo la gallina. Y la oveja, si va a ir a competirle con la vaca, va a andar entre las patas de la vaca. Y si la vaca interpreta de que ahí tiene un bicho que le está comiendo la comida que le corresponde, la va a topar, la va a revolcar y ahí comienzan la mayoría de los conflictos. Entonces, dentro de esa propuesta, no es una propuesta de decir, a lo largo que estén todos juntos. No. Nosotros sabemos que el chancho tiene necesidades de osar. Y que el chancho, si tiene calor, va a buscar un lugar sombreado, fresco y húmedo. Y ahí va a hacer unos semejantes agujeros porque él se quiere vestir de barro, porque sabe que el barro va a evitar que se fleche y que tenga problemas con el tema del sol. O se va a querer sacar las garrapatas de encima, los piojos, lo que sea. Tiene hábitos distintos. Entonces hay que saber dónde entra el chancho, cuánto tiempo va a estar ese chancho, para qué quiero ese chancho ahí, qué le ofrezco para comer, cuánto tiempo tiene que quedarse ahí, cuánto tiempo tiene que volver de nuevo al chiquero. La oveja, ¿cómo pastorea la oveja? Pastorea muy distinto, ahí están los hábitos de pastoreo de la oveja. Generalmente lo que hoy decía el Fer, ¿cuáles son los hábitos de pastoreo? Antes de mandarlos todos juntos yo tengo que saber primero cómo pastorea uno, cómo pastorea el otro. Fíjense en las vacas son menos selectivas, aceptan pastos más fibrosos y altos que dejan las ovejas, equilibran el consumo. Bueno, claro, ahí hay una complementariedad, ¿no? El pastoreo mixto, una de las primeras experiencias que se han tenido han sido de la oveja más la vaca. Entonces la vaca, pienso yo, por una cuestión física de tamaño, lo que hoy veíamos, o sea, la lengua necesita enroscarse en el pasto para poder fijarlo y que después lo pueda cortar el diente de la vaca. Si el pasto es cortito, como eso ahí, o esa gramillita ahí, es muy difícil para la vaca poder agarrar con su lengua el pasto, aprenderlo y cortarlo. Entonces, ¿yo qué hago? ¿Desperdicio las especies que son de bajo porte? No, bueno, ahí entonces en ese caso el ovino puede hacer una cosecha de ese tipo de plantitas y bueno, ahí es donde aparece la complementariedad. Un documental que se llama El Rebelde Agrario, no sé si lo han visto. La vida de Sepp Holza, que es un gringo austríaco que se puso a hacer agroecología en las montañas ahí donde hay monocultivo de pino. Y es muy gracioso cómo arranca ese documental porque está el gringo hablando en alemán así y anda tirando semillas detrás de los chanchos en el medio de la nieve. Los chanchos andan ahí buscando tubérculos y osando el suelo y él detrás le va tirando las semillas y pasaron los chanchos, le hizo el hocicado ese que hace, rompió el suelo, él agarraba, iba plantando semillas y le iba tapando con las patas y después cuando venía la primavera salía todas las plantas que este gringo había plantado de esa manera. Increíble ver cómo el chancho ahí iba delante del gringo. Bueno, si está bueno que lo puedan ver ese. ¿Cómo se llama? El Rebelde Agrario. El Rebelde Agrario, la vida de Sepp Holza, que es un austríaco, bastante interesante el trabajo que ha hecho ese hombre. Y ahí se muestra bien el chancho como, miren, el chancho tiene un poder en el hocico que es impresionante porque además tiene un cogote grueso así, que debe tener, no sé si no tiene la misma fuerza que un toro, digamos, el poder que tiene en el cogote. Centro de gravedad ahí abajo. Sí. No, el chancho es impresionante. Y acá yo quería comentarles una cuestión que involucra a la vaca, a la oveja y al cerdo. Los pastoreos mixtos se han planteado en la Argentina
en su principio por lo menos, no desde la necesidad de esto, de agricultura regenerativa, sino para poder controlar el desastre de los parásitos. O sea, se buscó el pastoreo mixto en realidad porque por el uso y abuso de antiparasitario no había ya con qué darle al tema de los parásitos, entonces dijeron, che, lo que sabemos es que hasta ahora los parásitos son bastante específicos de especie, si bien son primos hermanos, pero lo de la vaca eran de la vaca y lo de la oveja de la oveja. Entonces ellos dijeron, bueno, ¿cómo es el ciclo del parásito? Bueno, va la oveja o la vaca cosechando la pastura y en la pastura hay un gusanito que está en estado número 3, estado larvario, es un gusanito que no se puede ver a simple vista, salvo a la mañana húmeda como la de hoy, los de mejor vista lo pueden llegar a ver. Es el estadio infeccioso, es un gusanito cortito que cuando va el animal pastoreando, plum, lo traga. Y cuando lo traga, en cualquier lugar del estómago, según la especie de parásito, algunos se alojan en el abomazo, en el intestino delgado o en el intestino grueso, y algunos incluso en el pulmón. Pero todos se contaminan al comer el pasto contaminado con esos parásitos. Desarrollan los estadios adultos y las lombrices, los gusanos, ponen huevo adentro de la panza de los rumiantes. Y de los chanchos también ocurre lo mismo. Entonces, cuando hace caca el animal, libera huevos y hasta en algunos casos estadios larvarios número 1, ¿no? Después de un determinado tiempo, en la bosta van generándose las mudas, los estadios larvarios, ¿no? De huevo, eclosiona, sale el gusano 1, el gusano 2, y el 3 vuelve de nuevo a estar en la pastura disponible para volver de nuevo el ciclo. Ese es el ciclo. Entonces ellos dijeron, bueno, si pasa la vaca y hace caca, después de que pasó la vaca y está la caca, van a salir las gusanas de la caca. Entonces esa pastura va a estar contaminado con gusanos que eran de la vaca. Si después de la vaca mandamos la oveja se va a comer la larva infecciosa que era de la vaca, la va a mandar a su estómago y como son bastante específicos de la especie, se terminan muriendo los gusanos de la vaca en la panza de la oveja, intestino de la oveja. ¡Oh, espectacular! Bueno, vamos a hacerlo. Pero mientras, se hacía a medias, no muy bien, y lo que no se abandonó por culpa de los veterinarios, y de algún ingeniero agrónomo también, es la desparasitación sistemática. En los calendarios de INTA de desparasitación dice, a fin del otoño, desparasitación con esto y con esto. Ese no es el criterio de desparasitación, nunca lo debería haber sido. Los criterios para poder desparasitar con esa propuesta del uso de insumo veterinario debería haber sido, che, ¿está el parásito acá en la pastura? ¿Sí o no? ¿Los que están me producen algún problema productivo? ¿Sí o no? Si están en el animal, ¿están en una cantidad que realmente me esté generando pérdida de peso? Porque en una de esas están flacos, no por los parásitos, sino porque le está faltando morfi. Por las dudas, en vez de comprar un mejor rollo, en vez de comprar una buena ración, más fácil comprar el Ibomec. Porque ese es el racionamiento, ¿está? Ah, toca desparasitar, pum, no. ¿Uno qué puede hacer? Uno puede sacar muestras de pasturas y ver si están las larvas de los gusanos y en qué cantidad por volumen de pasto. Eso se llama lavaje de pastura. Todas las universidades lo pueden hacer, hay laboratorios que lo pueden hacer y ese es un criterio para saber si están los bichos en el pasto y en qué cantidad están. ¿Cuál sería el otro criterio? El otro criterio es cuando el animal bostea, fresco, juntar muestras de bosta de los animales, sobre todo las categorías juveniles, porque son las que más problemas con parásitos tienen, porque los adultos desarrollan inmunidad contra los parásitos generalmente y se limpian, entre comillas, de parásitos. Entonces el problema son la ternerada, los corderos, esos son los que más sufren. Y como no tienen una inmunología desarrollada, también son reproductores de parásitos, porque adentro los parásitos están de fiesta, porque todavía el aparato inmune no los logra controlar. Y son los que te recontaminan la pastura. ¿Qué es mejor, Daniel, el lavaje de pastura o el HPG? No, hay que hacerlo para mí complementario. El lavaje de pastura hay que hacerlo en algún momento porque forma parte de la observación del pasto. Así como uno puede observar la llamarada del pasto, la hojita que se empieza a secar y todo eso, también está bueno ver si estas pasturas, las larvas están en la pastura, porque además la larva
no siempre la larva es un bichito que elige en qué momento del día estar en distintas partes de la plantita. Cuando es de noche, hay humedad y está fresco, la larvita migra hasta la parte superior, porque en la parte superior, digamos, ella sabe que va a tener más probabilidad de ser comida por su huésped. Pero cuando se levanta el sol y se empieza a flechar el gusano, no, se manda para abajo. Y aguanta abajo porque arriba se puede deshidratar y porque se va a flechar. Y además, digamos, porque también el bicho entendió que mientras hace mucho calor es muy poco probable que el animal esté pastoreando porque también sufre el mismo calor igual que el gusano. Entonces todos se van al más. Y eso está bueno entenderlo porque entonces, si nosotros tenemos pasturas infestadas con larvas, yo no voy a mandar a pastorear los animales a la noche o en el momento que todavía está la penumbra, porque yo sé que ahí la pastura esa puede estar con una potencialidad de infestación mayor que cuando ya el sol está alumbrando y la bicha se mandó para abajo, ¿se entiende? Y si yo no veo la pastura, si está infectado o no con larva, yo también puedo tomar la decisión de no hacer un pastoreo a fondo. Claro. No levantar la tierra. Exactamente. ¿Por qué? Porque si no yo empiezo a levantar larvas que estaban escondiditas ahí abajo. Entonces yo digo, estamos con conflicto en la pastura, bastante infestada, prefiero mandar los adultos. Los adultos, ¿qué es lo que hacen? Lo toman, lo pasan, el aparato inmunológico los bombardea ahí y limpian pastura.